Vamos a ir a Gálatas 5, hermano. Gálatas 5. Vimos el domingo pasado en nuestro estudio el versículo 1 de este capítulo y seguimos con el tema de la mortificación del pecado y empezamos a ver acerca del pecado remanente, o sea, el pecado que queda en nosotros, ¿sí? Esto es algo que uno tiene que asimilar, y es que cuando nosotros somos salvados por la gracia de Dios, es cierto que somos librados de la potestad de Satanás, somos librados del poder del pecado, pero no somos hechos perfectos. O sea, tanto usted como yo seguimos siendo imperfectos. El pecado mora en nosotros, aunque ya no tiene el poder que tenía sobre nosotros. No tiene la potestad de esclavizarnos y obligarnos a hacer lo que Él quiere que hagamos, sino que por la libertad que Cristo nos ha dado y nosotros podemos decirle al pecado, no, hoy tenemos esa opción. Antes no era una opción para nosotros, antes podía hacer pecado, podía hacer lo que fuera, pero si me gustaba, me satisfacía, lo hacía, sin ningún problema. La obra de Cristo cambió eso en la vida de un cristiano, y a eso nos llamaba el versículo 1, cuando dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo firmes, ¿no? Esa libertad que viene de Él, esa libertad que Él obró, que Él ganó al precio de su sacrificio, al precio de su propia sangre en la cruz del Calvario, al precio de su muerte, triunfando así sobre el pecado, sobre la muerte y Satanás, y librándonos de su potestad para trasladarnos al reino de Dios. Y en esa libertad que Cristo nos ha dado, vimos que esa libertad tiene que ser activa, o sea, ese pecado que mora en nosotros, también llamado la carne por las Escrituras, o el viejo hombre, como dice Efesios 4, viciado conforme a los deseos engañosos, se opone a nuestro espíritu. Pablo dice en Romanos 7 que en el hombre interior me deleito en la ley de Dios y me deleito en Dios. O sea, en el hombre interior me encantaría hacer todo lo que a Dios le agrada y darle la gloria a Dios todo el tiempo. Pero a continuación dice, pero veo otra ley en mis miembros. Y esto también hace relación a lo que decía el Señor Jesucristo. Decía, velad y orad. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto. Esa nueva vida en Cristo está dispuesta a vivir para Dios, a honrar a Dios y a darle la gloria a Dios. Pero Cristo termina diciendo, pero la carne es débil. Entonces, esa obra de mortificación es algo que el Señor nos encomendó a nosotros como responsabilidad y nos dio el poder y la obra del Espíritu Santo para que sea llevada a cabo, porque es algo que nosotros no podemos hacer. Este mismo capítulo de Gálatas, el versículo 17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Esto es fundamental. Sin la presencia del Espíritu Santo, nosotros haríamos lo que queremos, como alguien que no conoce a Dios. Entonces la diferencia en nosotros la hace el Espíritu Santo, el Consolador enviado por el Padre, el que mora en nosotros. Él hace la diferencia, obviamente, porque la obra de Cristo hizo esto posible. Es necesario que yo me vaya y el Padre enviará otro Consolador, el que mora en nosotros, el Padre y el Hijo morando en nosotros. Entonces vemos que esta libertad es activa, no es solamente huir del pecado, sino pararse en el campo de batalla y enfrentar al pecado con las armas que Dios nos ha dado, con la victoria de Cristo, con el poder del Espíritu Santo. Vimos que ese es el propósito de la libertad, y termina diciendo el versículo 1, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No se sujeten voluntariamente, porque hermanos, somos libres, ya no somos esclavos. Entonces, la única forma que nosotros podemos estar otra vez en ese yugo de esclavitud es que pongamos el cuello voluntariamente. Entonces el llamado es a no poner el cuello voluntariamente, a que voluntariamente nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo ante Dios, que muramos a nosotros mismos para ser totalmente de Dios, y de eso se trata. Entonces la dependencia total de la gracia, o sea, la dependencia total de Cristo, para ser aceptos ante Dios, ¿no? Como dice
con la cual nos hizo aceptos en el amado, según Efesios capítulo 1, para agradar a Dios, como dice Hebreos, haciendo Él en nosotros, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él para la gloria del Padre, la dependencia total de la gracia, también para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios, como vamos a ver un texto después que tienes que no hayas recibido. Entonces vamos a leer el texto de este capítulo en el versículo 24, y vamos a seguir con la exposición del capítulo 5. Hoy veremos, con la ayuda de Dios, versículos 2 al 6. Dice así el versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Oremos y pidamos la ayuda del Señor. Amado Padre, una vez más te damos muchas gracias por la comunión que tenemos contigo por medio de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, porque has hecho tú esto posible, has hecho todo lo necesario. Cristo ha muerto como sustituto nuestro y ha resucitado para justificarnos, hoy intercede por nosotros, hace posible que seas nuestro Padre, que te hablemos. Y Señor, esta comunión que hoy podemos disfrutar y venir en tu nombre, delante tuyo, para escuchar tu voz, es solamente por tu gracia, por Cristo. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos ayude a ver las cosas como tú las ves y que nos afirme más y más en esta gracia que nos has mostrado, Señor. Te agradezco por este tiempo y te pido tu sabiduría. Guíame y dame tus palabras. Ayúdame, Señor, en este tiempo. Sabes lo limitado que estoy y la necesidad que tengo de ti. Edifica tu iglesia, Padre, y salva a los que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Después de ver este versículo 1, ¿no?, y este llamado a la libertad, lo único que podemos decir, hermanos, a lo largo de este libro, donde se presentaba ese evangelio mezclado con esta religiosidad espiritualizada que no tenía nada que ver con el evangelio de la pura gracia de Dios. O sea, no era que había otro evangelio, sino que hay un solo evangelio. Y si alguien anuncia algo distinto al evangelio que fue anunciado por Cristo y sus apóstoles, y el evangelio que nos anuncia la palabra, dice, sea anatema, separado de Dios y maldito de Dios. Esa es la condición terminante. Entonces lo que podemos ver es que no hay méritos humanos en nuestra salvación ni en nuestra vida como cristianos. No hay méritos humanos, solo los méritos de Cristo. Decía Pablo en Romanos capítulo 3, versículos 27 y 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Como conclusión, el apóstol dice eso. ¿Para qué? Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, dice 1 Corintios 1:31. Nadie podrá jactarse en su presencia. Toda la gloria será para Él por toda la eternidad. Pero no es solamente en aquel momento, nosotros somos llamados a darle la gloria ahora. Y la única forma de darle la gloria ahora es que así como dependimos de la gracia de Cristo para la salvación de nuestra alma, sigamos dependiendo de esa gracia para cada momento de nuestras vidas. Que confiemos en Él y no en nosotros. Entonces, continúa Pablo en el versículo 2, obviamente inspirado por Dios, y dice aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Recuerden, los judaizantes estaban viniendo a decir, bueno, está bien, ustedes son salvos por gracia, pero bueno, la verdad, si quieren ser más salvos, o quieren ser más aceptables delante de Dios, o quieren ganar algún grado honroso delante de Dios, lo que necesitan también es cumplir la ley. Y estaba hablando con gentiles, entonces ustedes lo que necesitan es circuncidarse, necesitan la circuncisión para ser realmente el pueblo de Dios, para realmente ser santos, para realmente tener esperanza y confianza. Eso es lo que estos falsos maestros estaban trayendo a las distintas iglesias, como había pasado en Antioquía y como también estaba pasando en Galacia y en otros lugares. Cosas que hoy también se repiten, hermanos, tal vez en otra forma,
Es difícil que vengan y le digan que se tiene que circuncidar y que uno acceda, aunque también pasa. También pasa hoy día. Hoy día pasa exactamente lo mismo. Tal vez se escuche menos que otros movimientos, pero hoy también se pide lo mismo y se lo pide en el nombre de Cristo, no en el nombre de la religión judía. Y se siguen poniendo estas reglas y haciendo que uno confíe en esas reglas, en esos mandamientos o doctrinas enseñadas por hombres, ya no mandamientos de Dios, diciendo que son necesarios para la salvación. Ahora Pablo acá, luego del mandato de afirmarnos en la maravillosa libertad que Cristo logró por nosotros, y la idea de pararnos firmes en ese campo de batalla, y desde esa libertad, desde esa liberación de la potestad de Satanás y del poder del pecado que Cristo nos dio de pura gracia, hermanos, triunfando sobre ellos en la cruz, como vimos hoy varias veces, no solamente cuando cantamos, sino en los textos que se compartieron. Desde esa posición, ya que Dios nos ha dado por gracia, recuerden que hoy estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, hermano. Y creo que ninguno de nosotros ha viajado hasta ahí para comprar un lugar. Estamos ahí por pura gracia, hermano. Por pura gracia. Entonces, desde esa posición que Cristo nos ha dado, se nos llama a luchar con el pecado remanente en nosotros, con el pecado residual que ha quedado en nosotros. A veces en nuestra propia soberbia pensamos que ya estamos, que ya llegamos, que estamos bien, que hay cosas que ya no me pasan, yo antes tenía problemas con esto. Tengan cuidado, porque cada vez que uno dice, no, yo antes tenía problemas con esto, está muy cerquita de tener problemas con eso de vuelta. ¿Sí? Antes de la caída viene la altivez de corazón. Ninguna jactancia es buena delante del Señor. Siempre es bueno, como dice Santiago, ¿no? En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor lo permite, haremos esto o aquello, toda jactancia semejante es vana. Mirá, por la gracia de Dios, he tenido la victoria en esto. Pero también por la gracia de Dios me mantengo alejado de eso. Esa es la clave. Entonces, de ese lugar luchar con ese pecado remanente, no sujetándonos, como dije antes, voluntariamente ese yugo de esclavitud, sino aferrándonos a Cristo. Entonces, el versículo dice, aquí yo Pablo, ¿verdad? Pablo, el apóstol, el enviado por Dios, como también hoy veíamos en 2 de Timoteo, por pura gracia, aunque su autoridad en ese momento estuviera siendo puesta en duda, porque aquellos judaizantes y falsos maestros que estaban llegando a la iglesia acusaban a Pablo de un montón de cosas, y lo acusaban de enseñar falsamente, y ponían en duda si realmente él era un apóstol de Cristo. ¿Cómo? Un apóstol de Cristo les dijo esto y no les enseñó que es necesaria la circuncisión, guardar los días, los meses, los años, los rituales, etcétera, etcétera. ¿Qué clase de apóstol sería ese? Entonces se está poniendo en duda esa autoridad. Y Pablo aquí, obviamente con el apoyo de Dios, él está diciendo yo Pablo. Varias veces en sus cartas, cuando él está dando algo terminante, él lo muestra así con esa autoridad. No Saulo de Tarso, sino Pablo el apóstol, ¿verdad? Pablo el apóstol dice, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Entonces él da las razones por las cuales estas prácticas no son compatibles con el Evangelio de la gracia. Él empieza a exponer por qué estas obras que se agregan a la salvación en dependencia no son compatibles con el Evangelio. Una persona que vive así no está viviendo en el Evangelio de Cristo. Fíjense que dice claramente el texto en el final del versículo 2, de nada os aprovechará Cristo. La afirmación de Pablo, hermanos, tiene que ver con la plena dependencia de los méritos de Cristo para toda la esfera espiritual en la cual hemos sido introducidos por pura gracia. Y hermanos, si hoy me escucha repetir por pura gracia muchas veces, es porque así debe ser. Es porque nosotros tenemos, hermanos, que asumir, que entender, que valorar, que agradecer que todo ha sido hecho por pura gracia.
que si hoy nosotros podemos tener visión espiritual es por pura gracia. Si pudimos conocer a Dios es por pura gracia. Si hoy podemos discernir entre lo bueno y lo malo es por pura gracia. Si podemos ver nuestro pecado es por pura gracia. No es mi capacidad intelectual, no es que yo sea más vivo que los demás, no es que fui inteligente y tomé una buena decisión. No tiene que ver con eso, tiene que ver con la gracia de Dios que nos fue dada desde antes del principio de los siglos en Cristo Jesús. Es por pura gracia. Y el llamado de Pablo es: dependan de esa gracia. Dependan todo el tiempo de su vida. En todo lo que hagan, en cada cosa que emprendan, dependan de la gracia de Dios. Han sido salvados por gracia, solo por los méritos de Cristo. Entonces, cualquier ritual, regla, costumbre u obra que nosotros querramos agregar a la perfecta y completa obra de Cristo para lograr una mejor salvación, lo digo entre comillas, claro, una salvación más completa, tal vez puede estar en nuestros pensamientos, tal vez una parte propia, o sea que yo me merezca algo realmente. A veces pasa, hermano, a veces he escuchado mensajes animándonos a vivir por aquellos tesoros prometidos para nosotros en la gloria. Obviamente es una mala comprensión de lo que es una corona o un tesoro en la gloria. Obviamente es una mala comprensión de cuál es la razón por la cual vivimos o la razón por la cual hacemos nuestras cosas. Es una mala comprensión del Evangelio de Cristo. O tal vez lo hacemos para lograr una salvación más segura. No, yo con esto estoy más tranquilo de que soy de Dios. Si yo hago estas cosas, si yo estoy cumpliendo con todo esto religiosamente, entonces estoy tranquilo con mi salvación. Estoy tranquilo cuando voy a hablar con Dios en oración. Mis hermanos, ese creo que es el pensamiento más común que hay en nosotros. Tenemos un buen día, tenemos una buena mañana, tenemos una buena jornada de todo lo que hacemos habitualmente, sea lo que sea en su vida, nos hemos portado bien, entre comillas, entonces creemos que ahora Dios va a contestar nuestras oraciones. No, hermano, eso es pura religión, eso es pura superstición. La única razón por la que Dios nos escucha a nosotros es por la justicia de Cristo, es por su gracia, por su misericordia. No hay méritos en nosotros, siempre son los méritos de Él. Si no, ¿sabe qué? Cuando usted y yo pecamos, ¿con qué cara iríamos ante Dios? Cuando usted y yo creemos que estamos bien, y digo creemos nosotros, que estamos bien, y nos sentimos confiados para ir en oración a Dios, Dios me va a escuchar porque estoy bien, estamos pecando. Nos estamos jactando de algo que no nos corresponde. Nos estamos jactando de algo que no es nuestro. Y después cuando estamos en pecado, y decimos, no, ahora Dios no me va a escuchar, mirá cómo estoy, soy una mugre. ¿No? Y empieza esa falsa humildad. ¿Cómo Dios va a escuchar a este pecador? Como al principio, mi hermano. Por los méritos de Cristo. Siempre es por los méritos de Cristo. No, este mes fui a todas las reuniones de la iglesia, estoy seguro que Dios este mes me va a bendecir. No, mi hermano. Dios lo bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y usted, por gratitud y por amor a aquel que dio su vida por usted, va a la iglesia. No para ganar nada. Congregarse es una muestra de gratitud al Señor. No merece ningún premio, no merece ningún aplauso. Siempre le digo a los hermanos, yo no voy a ir a animar a nadie para que vaya a la iglesia. No voy a llamar a una persona para decirle, mirá, vos tenés que ir a la iglesia. Hermano, se espera que un cristiano quiera darle la gloria a Dios en el día del Señor. Se espera que un cristiano anhele la comunión con los hermanos. No hay mérito. Es lo que Dios hizo en nosotros cuando cambió nuestro corazón. Cuando puso un corazón de carne, cuando puso su espíritu en nosotros, cuando puso temor de Él. Y cuando nos llenó de amor para que le amemos a Él. Entonces por ese amor es que servimos, es que hacemos las cosas.
no por nosotros. Por eso cuando uno hace las cosas con esta mente, cuando uno está haciendo las cosas pensando en mejorar aquello que Dios ya hizo perfecto en Cristo, entonces no aprovecha de nada a Cristo. La palabra para aprovechar es ofeleo, que significa hacer útil, hacer bien, o sea, algo que es útil, algo que es provechoso. O sea, hermanos, confiar en cualquier cosa que podamos hacer nosotros para ser más aceptables ante Dios, depender de cualquier obra humana para la salvación, para la santificación, para la comunión y para cualquier cosa que tenga que ver con nuestra relación con Dios, hace que la obra de Cristo no sea útil en nuestras vidas, que no sea provechosa en nuestras vidas. ¿Por qué? Lo vamos a ver a continuación. He dejado de confiar en Cristo. Esa es la realidad. Estoy confiando en mí mismo. Estoy confiando en mí, en mi iglesia, en mi religión, en lo que yo puedo hacer. Estoy solamente confiando en mí. Entonces, ¿de qué va a aprovechar la obra de Cristo cuando yo no estoy confiando en Él? Cuando no estoy dependiendo de Él. Estoy confiando en mis fuerzas. Estoy confiando en que yo estoy haciendo lo que yo creo que es mejor. Hermanos, o Cristo es todo y nuestra dependencia para hacer cualquier cosa está completamente en su gracia, o no es nada. Eso es lo que significa. O Él es todo o no es nada. Dice Hendrickson, un salvador suplementado es un salvador suplantado. Me pareció muy apropiada la frase. Imagínense, nosotros queriendo añadir algo a Cristo. Cuánto orgullo, hermano, cuánta soberbia. ¿Y qué es lo peor de eso? Que resulta en que, aún en la vida de iglesia, creemos que somos mejores que los demás. Creemos que tenemos más autoridad que otros de nuestros hermanos. Creemos que somos mejores. Eso lleva a divisiones, a grupos, etcétera, etcétera. Todo lo que no tiene nada que ver con Cristo. La comunión en Cristo es por Cristo y solo en Él. O Cristo es todo, o no es nada. Nuestra dependencia de cualquier acción que podamos realizar, hermano, es una negación de la suficiencia de la obra de Cristo. Aunque no lo digamos con esas palabras, es una negación de la suficiencia de la obra de Cristo. Si cuando hacemos algo, nosotros lo hacemos, lo terminamos de hacer y pensamos que merecemos algún tipo de reconocimiento, sea cual fuera. Sea cual fuera. O aún no decimos nada, pero en nuestro corazón decimos todo lo que hago y nadie lo ve. O decimos, pero siempre yo tengo que hacer las cosas. Ojo, esto pasa en el corazón. Afuera seguimos con la sonrisa y haciendo cosas. O cuando pensamos, mirá, lo ponen a este a predicar, lo ponen a este a hacer esto, pero nadie ve el cristiano que se están perdiendo acá. Y eso también pasa en los corazones, hermano. Eso también pasa. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Cristo. Estamos confiando en nosotros. Creemos que merecemos. Bueno, cuando piense que merece algo, por lo menos a mí me pasa así, ¿no? Cuando pienso que merezco algo, lo que me acuerdo inmediatamente es lo que merecen mis pecados. Cuando pienso que merezco algo, lo que recuerdo es que yo lo que merezco es estar en este momento clamando por una gota de agua en el infierno. Y que si estoy en pie, en comunión con mis hermanos, viendo a Cristo y dándole la gloria, es solo por su gracia. Solo por su gracia. Pero este pecado queda en nosotros, hermanos. Y esas acciones es como decir que no alcanza. Que la obra de Cristo no fue completa. Que a Dios le faltó algo. ¿Quién lo va a decir así? Nadie lo va a decir. Simplemente lo vivimos. Simplemente lo vivimos. No hay nadie que sea tan cara dura para decirlo de esa forma. Pero lo vivimos así. Pensamos que Dios no consideró esto. Y yo
Y hermanos, un yo grandote así, yo lo puedo mejorar, lo puedo completar, lo puedo perfeccionar, etcétera, etcétera. Yo. Y ora al Señor y dice, Señor, qué bueno que me salvaste para que te ayude. No nos dejemos engañar por nuestro corazón, mis hermanos. No saquemos los ojos del Salvador, no saquemos los ojos de Cristo. Es increíble cómo nosotros podemos tomar algo bueno como la ley de Dios, hermanos. La ley de Dios es buena. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y es increíble cómo nosotros podemos tomar algo bueno como la ley de Dios y levantarlo como un pedestal para nuestro orgullo y subirnos a ese pedestal. Somos inventores de males por naturaleza, tenemos esa inclinación al mal que nos lleva a hacer cosas que... ¿Pero a quién se le ocurrirían? No. Y sin embargo nosotros vamos y las hacemos y nos jactamos de eso y ponemos nuestra confianza ahí. Nos levantamos como un pedestal de nuestro orgullo, que en realidad lo único que hace es proclamar en lo profundo del corazón que la cruz de Jesús no alcanzó. Que su muerte no alcanzó, que su sepultura no alcanzó, que su resurrección no alcanzó, que su intercesión por nosotros no alcanza, que su manifestación de gracia no alcanzó. Nuestras acciones terminan diciendo eso, nuestras decisiones. Lo que nosotros hacemos, los frutos en nuestra vida, terminan declarando eso. Cuando Pablo dice en este mismo libro, en el capítulo 2, un texto muy conocido, el versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. O sea, yo morí con Cristo. He muerto con Cristo, y si hoy hay vida en mí, es su vida, no es la mía. Dice, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ni siquiera en su fe, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche el versículo 21, que tal vez no es tan conocido, ¿no? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si el hombre pudiera justificarse por la ley, entonces ¿para qué vino a morir Cristo? Si nosotros pudiéramos ser salvos por cualquier otro medio, entonces ¿para qué Dios tomaría forma de hombre, se humillaría a sí mismo, vendría a negarse a sí mismo, a despojarse a sí mismo, a tomar forma de siervo y a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz? ¿Cuál sería la necesidad? Si hubiera otra forma de salvación, si hubiera otra forma de alcanzar la aceptación delante de Dios, si hubiera otra forma de ser agradables a Dios, entonces ¿para qué vino Cristo? Hermano, cuando Jesús le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú, sabiendo que él tenía el mandamiento del Padre de poner su vida para luego volverla a tomar, lo que Cristo estaba diciendo al recibir la respuesta del Señor, que no está en las Escrituras, pero sabemos la respuesta del Señor obvia, ¿no? Se levantó y fue a la cruz. ¿Por qué? Porque no había otra forma. No había otra forma que este grupo de pecadores tuviera esperanza. No había otra forma que nuestros pecados fueran pagados. No había otra forma que nosotros fuéramos limpiados. No había otra forma que fuéramos aceptables delante de Dios. No había otra forma. Entonces Él se fortaleció, los ángeles de Dios le fortalecieron, como dice el Evangelio, y fue a la cruz, hermano. Fue a dar su vida en la cruz, fue a morir bajo la ira del Padre, fue a recibir el castigo de nuestra paz, fue a recibir el castigo de nuestros pecados y murió aplastado por la justicia de un Dios santo, porque eso es lo que merecía nuestro pecado. Y fue sepultado y al tercer día resucitó para darle vida a todo aquel que cree en Él.
Hermanos, estoy seguro que ninguno de nosotros va a disentir que esa es una obra de gracia y que es la única esperanza. Entonces, dígame, después de que aceptamos eso por la fe que Dios puso en nuestro corazón y que recibimos esa gracia y que fuimos salvos solamente por su amor y misericordia y no por mérito alguno, ¿por qué llegamos a pensar que podemos hacer algo que sea digno de Dios separados de Cristo? ¿Por qué podemos llegar a jactarnos ante nuestros hermanos de que somos mejores por la razón que fuera? Porque sé más, porque sé menos, porque tengo más, porque tengo menos, por mis talentos, por mis no talentos, etcétera, etcétera. ¿Por qué pensamos que después de semejante manifestación de gracia y de obra de amor, necesitamos hacer algo nosotros? Esa jactancia, hermanos, no procede de Dios. El verdadero evangelio, mis hermanos, quebranta el orgullo humano, nos libera del poder de ese orgullo sobre nosotros, quebrantándonos bajo nuestra incapacidad y llevándonos humillados a depender de Cristo para nuestra salvación y a depender de Él por el resto de nuestra eternidad. Y no hay otra forma, hermano. Por eso el apóstol Pablo sigue en el versículo 3, mostrando las consecuencias profundas de esta actitud espiritualizada que aflora en la superficie. Porque ¿a dónde está este problema, hermanos? Ya hemos hablado de esto, ¿no? Son las manzanitas que cuelgan del árbol. Usted corta las manzanas y las manzanas vuelven a salir, es solo una cuestión de tiempo. Pero ese pecado que aflora tiene una raíz muy profunda en nuestro corazón. Y es ahí donde va a ir el apóstol ahora, inspirado por Dios. ¿O quieres méritos? ¿De verdad quieres méritos? Dice en el versículo 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ya lo había dicho antes, lo vuelve a decir ahora. Él es testigo de Dios, marturomai es la palabra para testifico. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, ¿decís que conociste a Cristo por la fe? Muy bien. Y ahora necesitas circuncidarte para afianzar esa fe. Muy bien, entonces si te vas a circuncidar para identificarte como el pueblo de Dios, la circuncisión trae atada a eso toda la ley. Entonces, si vas a depender de la circuncisión, lo que vas a tener que hacer es guardar toda la ley. Toda la ley. Y salvarte por tus propios méritos, claro. Lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es: cambiaste de sistema de salvación. Pasaste de la salvación por gracia a la salvación por obras. Pasaste de depender solamente de Cristo a depender de lo que vos podés hacer. Hermanos, de corazón, creo que ninguno de los que estamos aquí diríamos esto así abiertamente. Pero son los hechos los que hablan, hermano. Es por los frutos que somos conocidos. Es por nuestras actitudes y nuestras acciones que se reconoce lo que hay en nuestro corazón. Porque no lo que entra contamina, sino lo que sale. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿No dependes de Cristo y su obra? Entonces tu única esperanza es guardar toda la ley. Tu única esperanza es vivir una vida perfecta como la que Cristo vivió. Desde que nazcas. Ya naciste. Caramba, estás con desventaja. Parece que no vas a poder. Parece que no voy a poder. Parece que mi única esperanza es depender de la gracia de Dios. No es solo un punto, hermanos, o algunos puntos que hay que guardar. Para depender estamos hablando. No estamos hablando de la ley como una regla moral
en la cual nosotros sabemos que es buena, que es agradable a Dios, que es justa, y que sin duda por medio de ella podemos darle la gloria a Dios, por la obra que Él hizo en nosotros y por el Espíritu que mora en nosotros, sino que estamos hablando de hacer algo y depender de eso en alguna manera. Entonces, ¿quiere hacer esto? ¿Quiere circuncidarse? ¿Quiere tener algún mérito con alguna acción o con alguna obra? ¿Ha terminado de hacer alguna obra? Y ha dicho como Nabucodonosor: wow, este es el reino que yo levanté con mis propias manos. ¿Lo ha hecho? ¿Lo he hecho? Es el momento donde nos desligamos de Cristo, donde cambiamos esa salvación por gracia por nuestros propios méritos. O dependemos totalmente de Cristo para la salvación, la santificación y la eternidad, o dependes totalmente de la ley. No existe tal cosa como una dependencia jactanciosa de Cristo más los méritos de la ley. No, yo conozco a Cristo, por eso ahora mi circuncisión es mejor que la de los otros. No soy como los otros judíos que se circuncidaron. Yo soy un circuncidado que conoce a Cristo, yo soy mejor que los demás. Por eso, hermanos, lo podemos ver en el versículo 4, de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire, cuando estábamos en Romanos 6 hablamos de que el cuerpo de pecado sea destruido, ¿lo recuerda? Y esa palabra, destruido, venía como traducción de una palabra griega que es katargeo, donde dijimos que nunca la destrucción del pecado es total. Esa palabra significa llevar algo a su mínima expresión, llevar algo al punto de inutilizarlo. De eso se trata la mortificación del pecado. Ahora usted sabe que Pablo, cuando habla aquí y dice, de Cristo os desligasteis, ¿sabe qué palabra está usando? Katargeo. Está usando la misma palabra. Lo que nosotros tenemos que hacer con el pecado, lo estamos haciendo con Cristo. Ese es el peligro. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es un desprecio directo a la obra de Cristo. Tratar cualquier otra forma o medio de ser justificado ante Dios que no sea ser vestidos legal y prácticamente por la justicia de Cristo es un desprecio directo al Señor. Hacen que su obra sea en sus vidas inútil. Lo que hacen es minimizar la obra de Cristo en sus vidas. Dejan de depender de la pura gracia de Dios para depender de sí mismos, para sobresalir. Pablo no está hablando aquí de la pérdida de salvación cuando dice de la gracia habéis caído. Sabemos que Pablo le escribió a los filipenses en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo enseñó la preservación de los santos desde la eternidad y por la eternidad. Pablo no está hablando de pérdida de salvación cuando dice de la gracia habéis caído. Pablo está hablando de la manifestación externa de la responsabilidad humana que por medio de las acciones muestra la raíz que hay en su corazón. Y es un llamado de atención, porque si esto persiste en la persona, si esto persiste en el tiempo, finalmente mostrará que han caído de la dependencia de la gracia. Has dejado de confiar en la gracia, eso es lo que está diciendo Pablo. Al obrar, al hacer lo que tienes que hacer, al hacer en tu vida las cosas que tienes que hacer, has dejado de depender de Cristo, has dejado la gracia de lado. Por eso dice, han caído de la gracia. ¿Quiénes? Los que buscan justicia o justificarse por medio de lo que hacen. Insisto en esto, hermano. Los que buscan ser mejores por medio de lo que hacen. Los que buscan ser mejores que los demás por medio de lo que hacen. Los que buscan tener ventaja sobre los demás por medio de lo que hacen. Los que buscan tener su propio respaldo ante los demás. Es una característica de los falsos maestros también. Vienen, entran y ¿qué hacen? Empiezan a buscar adeptos en la iglesia.
Pablo decía, o dice en 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Estamos hablando del apóstol Pablo. En el mismo pasaje él dice, yo no soy digno de ser contado apóstol. Yo perseguí a la iglesia de Dios. Y si hoy soy algo, soy lo que soy por la gracia de Dios. No hay otra razón. No hay otra razón. Por eso Pablo escribió en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada. Hermanos, cuando él está hablando, dice, yo estoy hablando por la gracia que me es dada. A mí me fue dada esta gracia de anunciar el Evangelio de Dios entre los gentiles. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia, dice Efesios 3:8. Y con la misma actitud de una dependencia total de Dios, a pesar de ser el apóstol Pablo, con esa misma actitud él dice, digo pues, por la gracia que me es dada, y solo por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo lo dice con una total humildad y dependencia de Dios, y lo que dice es, cuidado, no se agranden, no sean soberbios, no se dejen llevar por su orgullo. No piensen que merecen otra cosa. Más adelante el mismo texto va a decir, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. No quiera ser mejor que el otro. Que el gozo del otro sea su gozo, que la tristeza del otro sea su tristeza. No tenga más alto concepto de usted mismo que el que deba tener. No piense que usted merece una mejor posición o una mejor condición o un mejor trato que los demás. Cada uno piense de sí con cordura, sensatamente, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, conforme a lo que Dios le dio a cada uno. Y gócese en lo que Dios le dio. ¿Sabe por qué? Porque sea lo que sea que Dios le haya dado, es por pura gracia. No hay otra razón. Tenga lo que tenga. Si el que predica se jacta, no lo está haciendo por el Señor. Porque si lo puede hacer, lo hace porque lo recibió de pura gracia del Señor. Ese mismo pasaje de Romanos 12 habla de varios dones en la iglesia. El de servicio, el de presidir, el de... Todos. Es pura gracia. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, es pura gracia. Porque como dijo Pablo en 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No, ¿saben qué? Yo puedo hacer esto porque me preparé durante tantos años en tal lugar. O viene a la iglesia, bueno, a mí me gustaría predicar. Fíjese, yo tengo el título del seminario, y empiezan, ¿no? Y empiezan con todos sus papiros y todos sus laureles. ¿Sabes cuál es la respuesta? Hermano, qué bueno. Qué bendición, qué gracia que te ha dado Dios de poder participar de todas esas cosas. ¿Sabes qué nos gustaría primero? Ver cómo lo vivís. Nos gustaría ver cómo lo vivís. Nos gustaría escuchar tanto de tus labios hablando de vos mismo y de lo que conseguiste, de tus logros. Nos gustaría ver cómo vivís la gracia de Dios en tu vida. Queremos ver a Cristo reflejado en lo que haces, en lo que decís, en tu trato con los demás, en tu amor. No necesitamos pergaminos, necesitamos a Cristo. Y si podemos hacer algo, nada más que por la gracia de Dios. La jactancia de las obras y el orgullo de la religión, hermano, no tiene nada que ver con la gracia de Dios manifestada en Cristo. Cristo fue muy claro en Juan capítulo 15, nada podemos hacer separados de Él. No puede haber frutos, no puede haber santidad, no puede haber crecimiento, no puede haber esperanza, no hay dones, no hay nada separados de Él. Separados de Él, nada podemos hacer. No hay frutos, porque separados de Él no hay savia. No está lo que alimenta para que podamos dar fruto. No está la energía vital, no está la fuerza de Dios. Entonces nada podemos hacer.
O es con Cristo o no es nada. No se puede hacer nada separado de la gracia de Dios. Mis hermanos, hay un principio que nos enseñan las Escrituras. Dios es muy claro. Lo hemos compartido las últimas 2 semanas en la hoja de los chicos. En el libro de Isaías, Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie, y mucho menos con una de sus criaturas. Dios no comparte su gloria con nadie. Si hablamos, debe ser con su palabra. Si ministramos, si servimos, debe ser con su poder, para que en todo Él sea glorificado. Cuando uno depende de sus acciones y confía que por ello alcanzará sus metas, confía que por ello alcanzará el favor de Dios, confía que por ello alcanzará las bendiciones de Dios y la provisión de Dios, confía que por ello va a alcanzar el reconocimiento y que va a alcanzar la santidad, lo que está haciendo es despreciando a Cristo, está desechando su gracia, está minimizando su obra, está alimentando su propio orgullo y perece en su propia jactancia. No es así, hermano, para los que dependen de la gracia de Dios. Dependen de Cristo para absolutamente todas las cosas. Fíjense el versículo 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros por el Espíritu, y aquí está hablando del Espíritu de Dios, si bien la palabra griega es neuma, que se puede traducir Espíritu, nosotros tenemos con mayúsculas, sabemos que habla del Espíritu de Dios, pero en el contexto del libro se traduce según el uso que se le está dando a la palabra. Y en este contexto, este es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de su Hijo, cual clama Abba Padre, según el capítulo 4, versículo 6, y otros textos, es el Espíritu que nos ha dado vida, es el Espíritu que nos levantó de los muertos, es el Espíritu de Cristo. Pues nosotros aguardamos la justicia, y por ese Espíritu de Dios que mora en nosotros, nosotros ya no vivimos por vista, sino que vivimos por fe, como Pablo dice en la epístola a los Corintios. Nosotros no confiamos en nosotros, nuestra fe y esperanza están en Dios. ¿Por qué, hermanos? Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Recibimos el don de la fe para la salvación. Lo recibimos para creer en Dios, para vivir en Dios. Por esa fe vemos a Dios como es. Por esa fe nos vemos a nosotros mismos como somos. Solamente por esa fe, por ese don que hemos recibido de Dios, nosotros podemos ver la realidad espiritual a la que antes estábamos velados. Ahora vemos las maravillas de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, vemos también lo que somos nosotros realmente. Parece que teníamos un concepto muy alto de nosotros mismos, hasta que Cristo llegó a nuestras vidas. El velo nos es quitado, somos confrontados con nuestro pecado, somos confrontados con nuestra miserable realidad, somos confrontados con nuestra incapacidad para darle la gloria a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, y esa palabra destituido significa que nos quedamos cortos en darle la gloria a Dios. O sea, no nos alcanza, no tenemos con qué darle la gloria a Dios. Y eso lo podemos ver, hermanos, solamente cuando es quitado el velo por Cristo. Cuando vemos la gloria de Dios y cuando vemos la gloria de la obra de Jesús en la cruz del Calvario por estos pecadores. Somos confrontados con lo profundo de nuestra maldad y somos llevados a confiar y esperar solamente en su gracia. Porque cuando vemos nuestra condición nos damos cuenta que no hay forma que podamos llegar a Dios. Y no solamente que no hay forma que podamos llegar a Dios, sino que no hay forma que nos podamos sostener delante de Él. Nos deshacemos de aquello que era nuestra ganancia y jactancia. ¿Sabe qué? Cuando Dios me salvó, yo creía que era una buena persona. Me compartían el Evangelio. Yo creía que era una buena persona, que no le hacía mal a nadie. Yo creía que estaba todo bien en mi vida. Estudiaba, era un buen hijo, cumplía con mis responsabilidades, no me llevaba ninguna materia. Yo creía que era una buena persona.
Creía que estaba todo bien en mi vida. Y escuchaba una y otra vez acerca de Cristo y me hablaban del pecado, de esto y lo otro. Y yo decía, pobre toda esa gente, ¿no? Que está en pecado. Ese era mi pensamiento. Si al fin y al cabo yo no le hice mal a nadie, no maté a nadie, no le robé a nadie. Soy sano. No me drogo, no tomo, no fumo. Caramba, soy perfecto. Esa era la visión que yo tenía de mí mismo cuando Cristo me salvó. Pero déjeme decir lo que pasó en el medio. Porque ese día en mi casa, el Señor por primera vez en mi corta existencia me sacó el velo de los ojos y me mostró la profundidad de la maldad en mi corazón. Y me hizo ver mi pecado de tal forma que en ese momento lo único que le pude decir al Señor es: Dios, si hoy me matás y me condenás por toda la eternidad, está bien. Está bien. Es lo que merezco. No hay otra cosa. Y lo que yo no me estaba dando cuenta es que en ese momento Dios, por su gracia, me estaba mostrando lo que realmente era, porque ya me había salvado. Y me estaba mostrando lo que era para llevarme a Cristo, para que no piense que había algo bueno en mí o algo en que aferrarme en mí. Me estaba mostrando la profundidad de mi maldad, para que lo único que haga sea mirar para arriba y gritar: Señor, sacame de este pozo de desesperación, sacame de este lodo cenagoso, extiende tu mano en misericordia. No lo merezco, merezco la condenación, pero si quieres puedes salvarme. Y Dios quiso, hermano. Y nunca más volví a ver como antes. Nunca más. He cometido muchos errores. Los sigo cometiendo. Y yo sé que si hoy estoy en pie, y si estoy acá, y si estoy con mis hermanos, y si estoy ante Él, y si tengo una familia, es solamente por la gracia de Dios, mis hermanos. Solamente por pura gracia. Y una vez que Él abrió nuestros ojos, eso no se puede volver a tapar. No se puede volver a tapar, hermano. Nos deshacemos de aquello que era nuestra ganancia y jactancia. Soy una buena persona. Nos deshacemos de la autoconfianza, nos deshacemos de nuestros méritos. No le hice mal a nadie. Caramba, soy bueno. Y entonces cuando Dios nos desnuda y nos muestra todo nuestro pecado y nuestra maldad, por primera vez resplandece en nuestra vida la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vemos su cruz, nos vemos a nosotros muriendo ahí con Él. Vemos al Padre haciendo justicia, lo vemos levantándose glorioso de los muertos y dándonos vida, porque era imposible que la muerte lo pudiera retener. Es como Pablo lo grafica en Filipenses 3, acompáñenme ese pasaje. Tiene mucha relación este pasaje, hermano. Fíjense cómo empieza este versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. En la circuncisión estaba la jactancia de ser el pueblo de Dios. Y lo que Pablo está diciendo es: nosotros somos la circuncisión. Ah, Pablo, vos estás circuncidado, entonces sos el pueblo de Dios. No, preste atención. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu y solo en espíritu. ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Solo por la obra de Cristo, hermano. Nosotros somos la circuncisión, o sea, nosotros somos el verdadero pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Nuestra confianza está toda puesta en Cristo. Nos gloriamos solamente en su obra, nos gloriamos solamente en su poder, en su misericordia, en su amor, en su justicia, no en nada nuestro. No nos gloriamos en nosotros mismos, no nos gloriamos en lo que nosotros podemos hacer. No confiamos en nuestra carne, no confiamos en la religión ni en la denominación. Confiamos solamente en la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Ese es el verdadero pueblo de Dios, porque confía en Él para salvación, pero así vive también cada día de su vida, dependiendo de Dios, dependiendo de su gracia. Y Pablo dice, bueno, tal vez piensan que yo no tengo nada de qué jactarme, ¿no? Entonces, como no tengo, ¿ves? Pero le pasa que vos sos un pobre tipo, que no tenés ningún título, ningún honor, estás flojito de papeles, dice un hermano amigo. Como no tenés nada para decir, entonces te agarrás de Cristo. Y así escondés tu incapacidad. Y Pablo dice, no. ¿Saben qué? Yo también tengo de qué gloriarme en la carne, dice. Sí. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, como decía la ley. Del linaje de Israel, directamente, no por adopción, de la tribu de Benjamín, de donde vino el primer rey de Israel. De hecho, su nombre Saulo es un derivado de Saúl. Hebreo de hebreos, caramba. En cuanto a la ley, fariseo, o sea, estricto con la ley y con las tradiciones. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todo lo que me pedían, lo hacía. Parece que Pablo tenía que jactarse en la carne. Ante estos mismos judaizantes, ante estos mutiladores del cuerpo. Pablo tenía de que jactarse. Pero fíjese cuál es la actitud de la verdadera circuncisión, del verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios no se jacta del pasado, no se jacta de lo que pudo haber hecho en algún momento, de lo que pudo haber sido en algún momento. No se jacta de todo eso. El verdadero pueblo de Dios vive hoy para la gloria de Dios, por la gracia de Cristo. Y lo dice así. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, o sea, lo he dado por perdido y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, lo tengo por basura para así poder tener una mejor relación con Cristo, porque si esas cosas no fueran una basura en mi vida, y yo ya he dicho esto, pero hermano, nadie cierra la bolsa de basura y se la lleva a la habitación para dormir con ella, ¿verdad? Usted no cierra la bolsa de basura en su casa y la lleva y la usa de almohada, por ejemplo, o la usa para levantar los pies en la cama, o va y las va guardando ahí al lado de su cama y las va guardando porque le gusta la basura. Si usted tiene algo por basura, ¿qué es lo que hace? A menos que tenga un problema grave, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace? Embolsa y saca afuera. Y lo que Pablo está diciendo es: estas cosas ya no son obstáculos, son una basura afuera. Este orgullo jactancioso ya no es un obstáculo afuera. ¿Por qué? Porque la única razón que tengo hoy para vivir es ganar a Cristo, es ser como Él, es estar con Él. Todo lo demás afuera. Y sigue diciendo en el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todas esas cosas que podían traer alguna reputación a mi nombre, basura, afuera. ¿Cuál es tu única reputación ahora? ¿Cuál debería ser mi única reputación ahora? La justicia de Cristo. Estoy en pie solo por gracia. Y ahí está toda la esperanza
como dice el versículo 5 de Gálatas 5. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, el Espíritu que nos dio vida, el Espíritu con el que fuimos sellados, el Consolador por Dios enviado. Él es el que nos guía a toda verdad y nos hace descansar por completo en todo tiempo y acción en la justicia de Cristo, nuestro Redentor. Esperamos ese día su justicia sobre nosotros. No estamos construyendo nuestra propia justicia, no estamos construyendo nuestra propia fama u honor. Estamos esperando por completo en la justicia de Cristo y que esa justicia va a ser nuestro ropaje de boda real, con el cual estaremos y permaneceremos delante de nuestro Señor. Porque solo por Él, hermano, es solo por Cristo. ¿Por qué? Terminamos en el versículo 6 que dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Acá hay un gran peligro, hermano, y es la doble jactancia. Esto es legalismo. No quiero entrar ahora en el tema porque va a llevar tiempo. Pero acá hay un peligro. Fíjense en cómo lo dice. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, y el otro extremo, ni la incircuncisión. O sea, el que estaba circuncidado se podía jactar de su circuncisión. Y el que no estaba circuncidado decía, yo no estoy circuncidado. Y también era jactancia. Esa es la doble jactancia. Uno se jacta por lo que hace y el otro se jacta por lo que no hace. Uno se jacta por las reglas que tiene y el otro se jacta porque no tiene reglas. Es un peligro normal a nosotros. Tenemos la tendencia a pararnos en los extremos. Esa tendencia es resultado de olvidarnos de la gracia de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con ese peligro. Porque hablar de la circuncisión y de andar diciendo, no, bueno, imagínense, ¿no? Uno lo va diciendo, no lo va exhibiendo. Pero esta persona dice, no, yo estoy circuncidado. Y esa es su confianza, su jactancia. Y el otro dice, sos un tonto. Yo estoy incircunciso, no necesitas la circuncisión. ¿Ves que sos un tonto? La doble jactancia, hermano. Es problema para los dos lados. Y es precioso porque pone enseguida el equilibrio. Ni lo uno ni lo otro, solo Cristo. En Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe viva es la que obra por amor a Dios. La fe precede a las buenas obras hechas en Dios, hermano. Siempre la fe es anterior a las obras. Como dice Pablo en Efesios 2:8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Entonces el don de la fe precede a las obras. Y hermanos, no hay jactancia en las obras tampoco, porque Él las preparó de antemano para que anduviésemos en ello. Él se entregó a sí mismo para redimir para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Solo Él. No hay jactancia. La única diferencia es que ahora que Él nos dio la fe, podemos creer en Él, podemos ver su gracia y podemos saber que Él preparó un camino para que nosotros andemos. Y solamente podemos andar en ese camino, hermano, en dependencia total de la gracia que nos llevó a cruzar esa puerta estrecha y a ponernos en ese camino angosto. De modo, hermanos, que la gloria siempre es para Él. Las buenas obras y el amor son frutos de la fe. No es al revés. Las buenas obras y el amor son frutos. La fe es la raíz. Y esa fe vino de Dios. Santiago dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Y eso es lo que está diciendo aquí
el apóstol. Confiamos plenamente en Dios y lo que hacemos no lo hacemos para jactancia, no lo hacemos para ser mejor que los demás, lo hacemos por la fe que Dios derramó en nuestro corazón y por amor al que dio su vida por mí y se entregó para rescatarme eternamente. Es el resultado de la obra de Cristo. Por eso, hermanos, cuando el orgullo quiera levantar cabeza en nuestro corazón, recuérdele una y otra vez que es solo por gracia. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por Jesús. Gracias por su obra. Ayúdanos a vivir por Él y para Él, porque somos de Él. Somos tuyos, Señor. Nos compraste con tu propia sangre. Y mi Señor, te ruego que si hay alguien aquí que no te conoce, si hay alguien aquí que no tiene esperanza, si hay alguien aquí que hoy no sabe qué pasaría con su vida, oh Señor, ten misericordia, quebranta su corazón y tráela a Cristo para la salvación eterna de su alma. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús.